Bueno, a continuación nosotros vamos a hablar sobre lo que es el funcionamiento de la CPU. CPU es un circuito microscópico que interpreta y ejecuta instrucciones. Generalmente la CPU es un microprocesador fabricado en un chip, un único trozo de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. Determina si una afirmación es cierta o falsa mediante las reglas del álgebra de Boolean. La CPU se ocupa del control y procesamiento de datos en las computadoras. El microprocesador de la CPU está formada por una unidad aritmética lógica, que realiza cálculos y comparaciones, y toma decisiones lógicas por una serie de registros donde se almacena información temporalmente, y por una unidad de control que interpreta y ejecuta las instrucciones. Para aceptar órdenes del usuario, accede a los datos y representa los resultados. La CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus conecta la CPU a los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo un disco duro, los dispositivos de entrada, por ejemplo un teclado o un mouse, y los dispositivos de salida, por ejemplo un monitor o una impresora. Funciones básicas del CPU. Las funciones básicas en términos generales son representadas en la figura, a través de las funciones de un computador. Sin embargo, se listan a continuación: procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. Procesamiento de datos corresponde a la información que se tiene que utilizar para realizar una operación a fin de obtener un resultado. Lo podemos ver en la figura A. Esto es la transferencia de datos desde un periférico o línea de comunicación a otro. Almacenamiento de datos es necesario para guardar los datos sin procesar después de realizar operaciones con ellos. Lo podemos ver en la figura B. Almacenamiento desde un dispositivo externo al almacenamiento de datos, leer o viceversa, escribir. La transferencia de datos es el proceso de mover los datos de un lugar a otro. Lo podemos ver en la gráfica C. Procesamiento de datos en datos de almacenamiento. Control. Debe existir un control entre tres funciones exteriores, el cual es ejercido por él o los entes que proporcionan instrucciones a la computadora. Lo podemos ver en la gráfica C, que es el procesamiento de datos en tránsito entre almacenamiento y el exterior. ¿Qué componentes integran la CPU? La unidad central de procesamiento está formada por varios componentes, entre los que destacan dos como los principales. Tenemos la unidad aritmético-lógica, también llamada ALU, que es el motor de cálculo que recibe un código y escoge la operación requerida para decodificarlo. Tenemos la unidad de control, dirige el funcionamiento interno de la CPU porque indica cuándo y cómo debe funcionar cada uno de los componentes. También tenemos otros componentes que integran la CPU, como es el bus de direcciones, que manda direcciones a la memoria y los periféricos para dar a conocer dónde se ha de escribir o leer un dato. Tenemos el bus de datos, que permite que el procesador envíe datos a la memoria y periféricos o bien los reciba de estos mismos. El registro de instrucción almacena la instrucción que se está llevando a cabo en cada momento. El archivo de registros almacena datos temporalmente. El contador de programas contiene la dirección de memoria en la que está la próxima instrucción que debe ejecutarse. El registro de direcciones de memoria reúne la dirección de memoria de la que se va a leer o escribir un dato. Y por último tenemos el reloj, que marca la señal a la que trabaja la CPU, ya que los procesadores son sistemas digitales síncronos. ¿Cómo funciona la CPU? El funcionamiento de la CPU se basa en 4 sencillos pasos: lectura, decodificación, ejecución y escritura, para lo que emplea un lenguaje binario, basado en ceros y unos. En la primera de las fases, el procesador central se encarga de leer aquellos datos que más tarde serán gestionados. En este paso existe un desajuste, ya que la cantidad de datos que pueden ser leídos es inferior a la cantidad de datos que pueden ser procesados.
por lo que deben aplicarse cachés y multicanales. Posteriormente, los datos leídos son analizados siguiendo unas instrucciones para que estos se decodifiquen. Al término de esta fase, la información recibida se ejecutará finalmente para acabar con el paso de escritura, donde el microprocesador se encarga de devolver los resultados a la memoria de la computadora. A continuación detallaremos los computadores flash, los cuales contienen un conjunto de registros de almacenamientos en la CPU, los cuales son como registros temporales de memoria, MBR, que contienen o almacenan o reciben una palabra procedente de la memoria. También tenemos lo que son registros de dirección de memoria, MAR, especifica la dirección de las palabras que serán escritas o leídas por el MBR, y los registros de instrucción, IR, que contienen los 8 bits de código de operación de la instrucción a ejecutar. Como registros temporales de instrucción, o IBR, son los que contienen las instrucciones de parte derecha de la palabra de memoria. También tenemos el controlador del programa, PC, que contiene la dirección de la próxima pareja de instrucciones que van a ser captadas de la memoria. También tenemos lo que son acumuladores y multiplicadores conscientes, encargan de almacenar operadores y resultados de las operaciones de la AU. El ciclo de instrucción es el periodo que tarda la unidad central de procesos CPU en ejecutar una instrucción del lenguaje de máquina. Un ciclo de instrucción incluye los siguientes subciclos: captación, elevar la siguiente instrucción de la memoria del CPU; ejecución, interpretar el código de operación y llevar a cabo la operación indicada. Como podemos observar en la imagen, el comienzo de procesos capta diferentes instrucciones y su trayectoria, por lo cual se interfieren en diferentes interrupciones y su parada final como sus resultados. Organización del procesador. La unidad central de procesamiento CPU, que frecuentemente se le llama procesador, controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo funciones de procesamiento de datos. Con funciones internas tenemos captar instrucciones. El procesador lee una instrucción de memoria, registro, caché o memoria principal, interpretación de instrucciones y se codifica para determinar la acción que es necesaria. Captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de memoria o de un módulo ES. Procesar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Escribir datos. Los resultados de una ejecución puede exigir escribir datos de memoria o de módulo ES en el CPU y para sus resultados posteriores. Componentes estructurales. Unidad aritmética y lógicas. La ALU es la parte de la computadora que realiza realmente las operaciones aritméticas y lógicas con los datos. Registros proporciona almacenamiento interno de CPU. Interconexión interna de CPU. Es el mecanismo que proporciona comunicación entre la unidad de control, la ALU y los registros. Unidad de control. La CPU es el que indica el resto del sistema, cómo llevar a cabo las instrucciones de un programa. Entonces sus tareas se resumen en pueden ser diferentes bases de controles, bases de datos o bases de direcciones, como son su almacenamiento, que hace que el procesador ejecute las microoperaciones en la secuencia correcta, determinada por el programa que se está ejecutando. Ejecución. Genera señales de control que provocan la ejecución de cada microoperación, como es su ALU, su SU y sus registros incorporados en cada proceso.